Vamos a proseguir con el análisis en profundidad. Desde Argentina nos acompaña Sebastián Schulz, sociólogo, analista internacional, experto en temas de China. Qué placer tenerte, Sebastián. ¿Cómo estás? Bienvenido a Jugada Crítica. Hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos nuevamente. Gracias, Sebastián. El gusto tenerte con nosotros para analizar este tema que, si bien resulta complejo, tiene muchas incidencias que marcan también una línea roja, ¿por qué no marcarlo así? Y una narrativa constante por parte de Occidente. Preguntarte, lo primero de rigor, ¿es casual que esta agresión se intensifique contra China? Tuvo que salir el propio secretario de Relaciones Exteriores para decirle a Estados Unidos que mantenga una postura moderada sobre los asuntos internos de China, refiriéndose a Taiwán y esa injerencia permanente que sostiene, sobre todo el país del norte, contra la provincia china, rompiendo el principio de una sola China, si vale el término para añadirle a todo este contexto que hemos estado revisando a lo largo del programa. ¿Tú crees que es casual que además se da en medio de la postura que ha marcado China ante la situación o crisis que atraviesa Ucrania? ¿Qué nos dices? Bueno, digamos que no es casual la situación internacional actual de crisis, y no me refiero solamente a Ucrania, sino a una transición histórica espacial del orden internacional desde los Estados Unidos y desde el modelo unipolar hacia un mundo más multipolar, en donde China es uno de los principales actores en ese proceso, está interrelacionado, y las distintas situaciones que se van dando a nivel global tienen que ver con este proceso. En ese marco la situación está adquiriendo China, digamos, su estatus de mediador, tan reconocido tanto por Rusia como por Ucrania. De alguna manera está incomodando a los Estados Unidos, que bajo este nuevo gobierno, digamos, los sectores globalistas que hoy ocupan los Estados Unidos bajo la administración Biden, se han planteado dos prioridades estratégicas. Uno tiene que ver con romper la alianza de China y Rusia con Europa, y acá Ucrania juega un lugar central, y por otro lado detener las pretensiones autonómicas y soberanas de China en el orden internacional, y en ese marco están apuntando a distintos puntos en donde Taiwán es uno de ellos, estando en clave estratégico para China y para el Asia-Pacífico. Y bueno, obviamente las nuevas arremetidas de los sectores impulsados por Biden contra Taiwán están todo en este marco. También hay denuncias a través de un medio local de Taiwán que se habría pagado, digo con precisión el término, $150,000 a un exfuncionario de la administración de Trump. ¿Por qué se necesita un lobby de esa manera? ¿Por qué lo hacen de esa manera? Bueno, digamos que Taiwán, y esto tanto Gonzalo como Ignacio en los diálogos anteriores lo dejaron bien claro. Taiwán es un enclave estratégico y es visto así tanto por China como por los Estados Unidos, digamos, por un lado por su ubicación, digamos, lo que todos conocemos y lo podemos ver en el mapa. Es una isla que está a poco más de 100 kilómetros de la China continental, es decir, está a poco más de 100 kilómetros de los principales puertos de China, en donde pasa la mayor parte del comercio mundial y la mayor parte del comercio de China, y eso le otorga a Estados Unidos la posibilidad de tener un enclave donde desplegar instalaciones militares, hacer inteligencia, controlar el comercio. Por otro lado, por sus corporaciones que están presentes en Taiwán, principalmente tecnológicas, como por ejemplo Taiwan Semiconductor, una de las principales fabricantes de semiconductores, y a su vez también porque Taiwán es una de las principales reivindicaciones históricas del pueblo chino, digamos, para lograr el objetivo de la unidad territorial, digamos, el objetivo planteado de una sola China. Taiwán es un espacio muy importante, y el hecho de que hoy esté ocupado por rebeldes le da a Estados Unidos la posibilidad de tener un enclave por donde controlar el crecimiento chino y, en última instancia, también operar militarmente en el caso de que sea necesario. Ahora, Estados Unidos cumplirá con su estrategia. ¿Qué tan posible le va a ser llegar a cumplir este objetivo? No solamente de contener a China, digo, ya lo hace atacando sobre todo a sus aliados más cercanos, imprimiendo sanciones unilaterales contra los países, sobre todo latinoamericanos y caribeños, que apoyan las políticas no solamente en el área comercial, sino también social y económica que imprime el gigante asiático. Estas alianzas que además permean a los pueblos y a las naciones, mejorando sobre todo también la calidad de vida de sus ciudadanos, pero no comulgan con la narrativa que maneja Occidente, y no solamente Estados Unidos, sino también los países que forman parte de esa línea o los países alineados a Estados Unidos. Bueno, sí, digamos, toda esta
aumento de la presión de los Estados Unidos contra los países que deciden fortalecer sus relaciones económicas, pero también geopolíticas con China, digamos. Digamos que desde ambos sectores del establishment norteamericano hay una preocupación sobre el ascenso chino y la capacidad y el poder que está adquiriendo China en el escenario internacional. Ahora, hay una diferencia sustancial que tiene que ver con que, por un lado, al establishment republicano le interesa, o por lo menos le preocupa el ascenso económico de China, digamos, y la pérdida de capacidad económica de los Estados Unidos, y al establishment globalista no está tan preocupado por el ascenso económico, siempre y cuando esté de alguna manera dirigido por las transnacionales globales que hoy son parte de las cadenas de valor que están presentes en China, sino que le preocupan más las pretensiones autonómicas y soberanistas actuales del Partido Comunista Chino y cómo el proyecto que está impulsando China reconfigura el escenario internacional. Digamos, en este marco de transición histórica espacial, hay una actualidad de Taiwán que tiene que ver con que desde los primeros años del siglo XXI Taiwán ya no crece a las tasas que crecía anteriormente, incluso está creciendo por debajo de China. El PBI per cápita de Taiwán hoy es menor al de las grandes ciudades de la China continental. En términos poblacionales, Taiwán atraviesa un proceso de estancamiento demográfico de 2010, o sea, no pasa de los 22-23 millones de habitantes, según estimaciones ya ha entrado en un proceso de retroceso demográfico. Además, solo 14 países del mundo reconocen a la isla como la representante legítima de China. Y por otro lado, hay algo muy importante que también mencionaba Ignacio: gran parte del comercio de Taiwán es con China. China es el principal socio comercial de Taiwán, 28% de las exportaciones y 37% de las importaciones. Es decir, es una realidad que se profundiza y por eso hay tanta preocupación y tanta virulencia de los Estados Unidos por frenar el ascenso de China. Pero sigue existiendo la intención de la OTAN de expandirse, también por un lado, que forma parte también de esta estrategia. ¿A qué se debe las declaraciones vertidas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo hizo el 2 de marzo, cuando hablaba que China está esperando que concluya esta escalada militar con Ucrania para poder tomar por el mismo camino a Taiwán? Es decir, ¿por qué tejer una narrativa como esta? El objetivo son las intermedias en Estados Unidos, ganar ambas cámaras. Es la política interna lo que le preocupa en este caso a los republicanos para lanzar una narrativa de este calibre, que además ha sido desmentida en diversas oportunidades por el gobierno chino. No hay una intención de realizar ningún tipo de escalada militar porque esa provincia forma parte de China. Lo han dejado establecido y marcado. Lo que sí, dentro de la diferencia que hay es en las autoridades de esta sección separatista, que así la han catalogado también, y que de algún momento tendrán que reconocer y avalar los principios de una sola China y acatar además lo que se cumpla dentro de los estatutos normativos de ese país. Sí, bueno, China tiene un objetivo estratégico que es unificar la nación china. Y ese es un objetivo no de corto plazo, sino un objetivo de cara a 2049, cuando se cumple el centenario de la República Popular, digamos. Para ese momento China aspira a haber reunificado el país. China se puso ese objetivo de acá a 30 años, sabe que en ese plazo, digamos, considerando tanto la merma de reconocimiento externo y la fuerza interna de Taiwán, Taiwán se reintegrará efectivamente al territorio chino, quizás con un estatus similar al de Hong Kong o Macao, por ejemplo, donde se mantienen resortes del sistema económico y político, pero se reconoce la pertenencia de Taiwán a China. Y en ese marco, digamos, los Estados Unidos obviamente están intentando que eso no ocurra. Hay un consenso bipartidista sobre eso. Ahora también, digamos, como tú lo mencionabas en los diálogos anteriores, entramos en un proceso de elecciones parlamentarias en los Estados Unidos. Ahí obviamente se juega la situación de fractura estratégica que hay en el establishment norteamericano y el proyecto que expresa Trump ligado a los sectores continentalistas, americanistas del Partido Republicano, tiene que ver con frenar, en el caso de que sea necesario, dinamitar el ascenso económico de China. No les interesa que China siga creciendo económicamente, que las empresas norteamericanas vuelvan, digamos, las globalistas que se radicaron en China vuelvan. Y por otro lado, Trump está mucho más alineado con los sectores del Pentágono, digamos. El Pentágono es su pata militar del continentalismo, así como la OTAN es el ejército, por llamarlo de alguna manera, de los sectores globalistas que hoy impulsan a Biden. Por eso Trump lo que dice es: toda esta escalada es culpa de la OTAN, y una reunificación de China con Taiwán sería, en este caso, culpa de lo que está haciendo la OTAN, digamos.
tiene que ver un poco con mirar la estrategia de la política exterior de Estados Unidos hacia China, pero también responsabilizar a Biden de un posible avance de China en el escenario internacional. Mientras vemos en directo, si vale el término, en vivo o a carne viva, la reestructuración de la política exterior de Estados Unidos que teje unas estrategias distintas, todo para cumplir y alcanzar sus objetivos, claro está, ya lo estamos viendo con la crisis en Ucrania y con esta narrativa que se tejen desde los republicanos de una supuesta acción bélica entre China y Estados Unidos por la injerencia en Taiwán. ¿Cuál es tu conclusión geopolítica, geoeconómica y geoestratégica en torno al tema que hoy ha centrado nuestra atención y análisis? Bueno, digamos que la situación actual en Ucrania, digamos, ha profundizado este proceso de transición histórica espacial y este proceso de reposicionamiento de los actores del mundo emergente y en desarrollo, y esta disputa, digamos, que subyace el conflicto en Ucrania, que subyace la situación de Taiwán, que es entre aquellos actores que propugnan un mundo unipolar contra aquellos que proponen un mundo multipolar. En ese marco, la pandemia de COVID-19 ha profundizado el proceso de consolidación de China y de Rusia en el escenario global. Hoy, bajo el nuevo gobierno de Biden, Estados Unidos parece intentar pisar el acelerador y de alguna manera profundizar la situación de caos sistémico, o por lo menos forzarla en un escenario secundario como es Ucrania. Digamos, hoy estamos viendo un momento de amenaza de guerra en territorios secundarios, digamos, porque hoy el pueblo ucraniano está siendo víctima de esta confrontación entre bipolarismo y bipolarismo, y de alguna manera se está forzando el rompimiento de las relaciones entre Europa y Rusia, por un lado, digamos, que venían consolidando sus alianzas en el plano energético con el Nord Stream 2, pero también entre Europa y China, que si bien Europa, conducido por Angela Merkel, catalogaba a China como un rival sistémico, así como también la catalogaba como un socio estratégico. Es decir, China era un socio estratégico de Europa, había una decisión de fortalecer una alianza estratégica que le permita a la Unión Europea reconstruir su base económica, reconstruir su base industrial, manteniendo su autonomía, es decir, sin ser un satélite de China ni mucho menos, digamos que es algo parecido a lo que está construyendo Rusia. Rusia tiene una alianza estructural y sistémica con China, aunque tiene autonomía en su política exterior, y lo vemos con la situación en Ucrania. Digamos, una intervención que quizás no es vista con buenos ojos por el gobierno chino, digamos, mucho menos propenso a la intervención militar en este tipo de situaciones, pero China realiza un acompañamiento tácito, es decir, bueno, reconozco las razones que tiene Rusia, pero no acompaño el proceso de intervención. Esto, lo que sucede en Ucrania, la posible salida de Zelensky del gobierno ucraniano, una reconfiguración del gobierno, lo que termine el fortalecimiento de la alianza entre China y Rusia, así como también otras situaciones que se han dado este año que profundizan esta transición estructural, como por ejemplo la puesta en vigencia del RCEP, digamos, un acuerdo de libre comercio que ya ha sido ratificado por aliados estructurales de Estados Unidos como Australia o Japón o Corea del Sur, por ejemplo, o más recientemente el ingreso de Argentina, uno de los países más importantes de Sudamérica, a la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que de alguna manera representa un espaldarazo a la iniciativa de China. Bueno, esto con suma preocupación por el establishment norteamericano. La situación de fractura estratégica se profundiza en los Estados Unidos, no hay una salida a la vista, y mientras esa situación de fractura entre el establishment norteamericano continúe y se profundice, obviamente eso sin duda será beneficioso para la propuesta del mundo multipolar. Vamos a ver cómo da un giro, no sé si de 180 o 360 grados, lo que no se esperaba podría darse. Y como decía bien un dicho, también por un gran líder latinoamericano, quizás uno tenga que responder como uno no se imagina responder, pero forma parte también de la estrategia y de la dinámica política y económica que le dan vueltas al mundo más aún con estos últimos acontecimientos. El análisis de Sebastián Schulz, a quien agradecemos por su tiempo para Telesur y por haber participado en esta jugada crítica. Muchas gracias, Paola. Hasta luego. Hasta luego, Sebastián.